Buenas noches, arrancamos otra edición de Mano a Mano aquí por las pantallas de Lobo, este es el canal 13 en la grilla de Tigo Star. Y bueno, contarles como cada noche que también pueden vernos a través del canal U, un canal continental que se ve en 11 países de América Latina y Estados Unidos y alcanzamos algo así como 21 millones de hogares. Presentado por la cooperativa 8 de marzo, qué importante, creo que es la primera vez en 4 meses que nos van a ver desde afuera hablando de un tema que toda la región entiende, ¿verdad? Porque es un tema que realmente hace a la realidad de todos nuestros países. Está con nosotros Andrés Silva, director de la Fundación Teletón. ¿Cómo te va? Cercano trae otro Teletón, como cada año. Sí, a poquísimos días una nueva Teletón, la 10ª de esta nueva etapa en la Fundación. O sea que vamos a hablar de esta Teletón, sí, porque creo que otra vez la meta es más alta, otra vez el desafío de llegar a la meta, y por sobre todo que esa meta implique hacer crecer un poquito más la Fundación. Sí. Creo que ese es un gran aporte de ustedes. Yo marco en 2 etapas el trabajo de ustedes en la Teletón. Y antes que nada, vos sabés que siento el compromiso de agradecerle a tu equipo de trabajo, en tu persona, lo que vienen haciendo. Tenemos que volver a ser agradecidos como antes los paraguayos. Vos sabés que perdimos un poquito ese sentido de valorar lo que se hace porque, y te voy a contar una experiencia. Fui catequista de la Iglesia Católica muchos años y un día se nos ocurre hacer una catequesis para niños especiales. Y recorrimos el barrio, un asentamiento de Lambaré, el asentamiento de San José. No vas a creer la cantidad de chicos especiales que salieron cuando nos fuimos a hacer un censo. O sea, era una época en la que escondíamos a nuestros chicos. Yo creo que vos vas a conocer mejor que yo esa realidad, ¿verdad? Entonces, soy una persona que valora mucho ese trabajo que uno puede hacer para ayudar a esa gente en la situación. Y otra vez hay que tener en cuenta que mañana vos y yo, que hoy no estamos en ese público beneficiario de Teletón, podemos estar en esa. Podemos tener un accidente de tránsito, podemos sufrir algún tipo de accidente y podemos terminar. Entonces es muy importante. Yo divido en 2 el trabajo de ustedes. El primero, cuando llegaron, en recuperar la moral y la confianza de la gente, porque muchos ya percibían como que Teletón estaba acabado y era un negociado y un montón de cosas. Y en una segunda etapa, cuando ya lo lograron, ustedes instalaron la idea de crecer año tras año, porque antes estaba la idea de salvar nomás el costo del funcionamiento todos los años. Y ahora sí te dejo hablar porque... Así es, bueno, gracias Gustavo por la invitación, un gusto poder compartir este espacio que nos permite profundizar un poco en todos estos temas. Y sí, son ya 10 años que llevamos al frente de la Fundación Teletón, construyendo esta gran obra al lado de la ciudadanía. Y así como decís, ¿verdad? La primera etapa fue en la que nos propusimos devolverle al Paraguay una herramienta tan importante como una fundación de estas características, entendiendo las grandes necesidades que hay en nuestro país y entendiendo también el éxito que Teletón logró desarrollar en otros países de la región. Y bueno, ese fue un desafío gigantesco, pero yo creo que el mayor desafío es el hacer que esto sea sostenible. Entonces fuimos creciendo de manera vertiginosa, entendiendo la gran necesidad, las expectativas de la gente. Construimos en estos años 4 centros de rehabilitación que son ejemplares, ¿verdad? Donde los niños reciben un tratamiento gratuito y a la vez de un nivel extraordinario, reconocido incluso por... Te puedo interrumpir ahí, Andrés, para plantearte que qué digno es para el chico, por ejemplo, vamos al caso del que está en el desvío de Paraguarilla, Villarrica. Así es. Qué digno es para el chico ser tratado en su zona. Porque ves que siempre tuvimos la idea de que vos te accidentás Huañandú y tenés que traer la asunción al accidentado. Ahora, eso en primer lugar. Y te quiero preguntar, ¿cuál fue para vos la Teletón más difícil? Bueno, en relación a lo primero sí, es muy digno, como decir, pero todavía el desafío de la descentralización es gigantesco. Nosotros tenemos 4 centros, Asunción, Paraguarí, Coronel Oviedo y Mingaguazú, y recibimos a personas de los 17 departamentos del país. Hay todavía por hacer. Hay muchísimo por hacer, pero aparte no es un desafío de Teletón nomás, un desafío del sector público, sobre todo como garante de derechos, y de muchas otras organizaciones entendiendo la gran necesidad. Así que realmente es gigantesca la tarea, y si bien es bueno mirar todo lo que logramos en este tiempo, nosotros miramos para el futuro y todavía hay muchas familias que todavía no han logrado recibir un tratamiento de calidad y están muy lejos de poder acceder a Teletón por el gran sacrificio que implica la movilización en un país como el nuestro, donde no hay rutas, donde los micros no están en condiciones, donde hay tantas barreras para que las personas con discapacidad puedan acercarse. O sea, siempre va a quedar mucho por hacer. Queda muchísimo por ¿La hacer. Teletón más difícil que vos recuerdes?
Y mira, no sé, yo creo que cada una es un gran desafío. Tal vez la primera por la inconsciencia que teníamos, ¿verdad? De todo lo que implicaba. Fue una situación límite, una situación, pero que yo por lo menos en mi vida no había experimentado, de estar al borde de nuestras capacidades. Esa fue una Teletón realmente difícil. Aparte tuvimos una tormenta, se cortó la luz, no entendíamos bien cómo se trabajaba, digamos, todo esto. Pero bueno, cada una fue también creciendo en responsabilidad. Entonces, hoy la dificultad yo la asocio más a la responsabilidad que implica todo esto y sobre todo al riesgo de no llegar a la meta, ¿verdad? Porque una cosa es administrar la escasez y otra cosa es administrar la abundancia desde el punto de vista del golpe que puede representar. Imagínate lo que sería decirle a esta altura a una familia no podemos seguir atendiéndote. Sí. Entonces, esa es una particularidad de Teletón, ¿verdad? Con lo bueno y lo malo que tiene este modelo, de que nos sometemos a una elección todos los años. A un escrutinio año tras año. La gente en vez de votar dona, ¿verdad? Sí. Pero la gente decide en 27 horas si esto sigue adelante o no. Por eso es tan importante la confianza, por eso es tan importante rendir cuentas, por eso es tan importante una gestión basada en la transparencia, en la honestidad y también en la profesionalidad, que es fundamental. Este año se va a hacer de vuelta en el centro de convenciones. Sí, pero yo diría, o sea, cuando la gente me pregunta dónde se hace Teletón, la Teletón se hace en todo el país, ¿verdad? Pues ¿sabes por qué te pregunto el evento central? Porque no sé si fue el año antes que ustedes tomaron o 2 años antes. Ajá. La Teletón llegó al punto de hacerse en una vereda, Andrés. Así es, sí. Y con la transmisión en diferido de solamente 2 de los canales con menos visibilidad. O sea, a eso se llegó. Creo que esa Teletón fue en el 2005, la última que se hizo. Casi en esa época anterior. La última antes de ustedes. ¿Cómo encontraron ustedes la fundación? Bueno, nosotros encontramos la fundación ya al borde del precipicio, como se suele decir. 37 juicios que llevaban 8 o 9 años de antigüedad, juicios laborales. Deuda por todos lados, una infraestructura en decadencia, un servicio que se había reducido a su mínima expresión, donde habían profesionales que hacían consultorio privado sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de control de calidad y sobre todo el desprestigio, ¿verdad? La desconfianza que se había instalado. Lastimosamente, aquella Teletón que recordamos mucho de los inicios de esta obra en el Paraguay, había perdido el rumbo y por diversas circunstancias, no se le puede culpar a una persona nomás, digamos, por diversas circunstancias fue entrando en un proceso de decadencia y a nosotros nos tocó hacernos cargo ya cuando todo se iba a acabar. Había una orden de remate sobre los bienes de la fundación, se habían perdido algunos centros de rehabilitación y como te digo, quedó reducida la fundación a su mínima expresión, así que es muy difícil de desprender, una decadencia absoluta y muy triste realmente, porque cada ladrillo que había ahí había sido fruto de la propia ciudadanía. ¿Y cuál fue la fórmula, Andrés? Vos sabés que yo, no sé si estoy trascordado, pero inteligentemente se convocó a personas de mucho prestigio. O sea, que podían ponerse al frente y uno de este lado decir, pucha, esto va en serio. O sea, ustedes mostraron un equipo de gente confiable. Mira, yo no sé si te puedo decir que hay como que una sola cuestión. Yo creo que es un conjunto de temas. En primer lugar, la honestidad. Nosotros hicimos un acuerdo con los miembros del directorio cuando llegamos a la fundación, por ejemplo, de que la institución no pueda adquirir bienes o servicios de las empresas asociadas a los directivos, no poder contratar parientes, no hacer favores a gente amiga, mantener, por ejemplo, el criterio de la lista de espera a través de un criterio técnico, un criterio médico. Eso significa si me llama a mí un pariente y me dice, che, atenderle primero a mi hijo. O eso diputado. Es totalmente imposible. De hecho, recibimos muchos pedidos de las autoridades, de mucha gente amiga y gente que se enoja por eso, pero yo creo que eso nos dio un cimiento sólido. En segundo lugar, yo diría entender el liderazgo desde una perspectiva un poco diferente a la que tradicionalmente está presente en la sociedad. Mucha gente, de alguna manera, en nuestro país como que tiene esa mirada del líder mesiánico, que todo lo puede, que todo lo sabe, y la pura verdad es que yo cuando entré a Teletón no tenía mucha idea de lo que había que hacer, ¿verdad? Pero sí lo que sabía era que la única manera de encontrar las salidas era construir un equipo, lo que yo llamo la inteligencia colectiva, un equipo que sea capaz de funcionar como un solo cuerpo y bueno, que a través de un proceso de aprendizaje vaya venciendo cada uno de los desafíos que había presentes. Entonces, mucha reflexión y sobre todo mucha participación de lo que es un colectivo de personas. ¿Cuántos años tenés vos hoy, Andrés? Yo tengo 40.
Pero vos, y hace 10 años estás en Teletón. Hace 10 años estoy en Teletón. Bueno, pero vos, mirá que no estoy tan equivocado, pero vos venías, yo tengo 5 menos que vos, Sí, pero vos venías del prestigio, aparte de las otras cosas que hiciste, Ajá. pero vos venías del tema de Juventud que se mueve. O sea, sí, ustedes entre otras cosas. tenían un perfil que construyeron y que la gente podía decir, pucha, estos eran los chicos, digo, cuando la gente decía Andrés Silva, Chávez. Claro, claro. Estos eran los chicos que ya nos mostraron una lección de que se puede. Sí, obviamente sí. Y bueno, yo también me rodeé de gente, de los miembros del Consejo Directivo de la Sí. Fundación, que son personas ejemplares, ¿verdad? Con mucho prestigio en la sociedad. Y mucha gente dice, Teletón cambió gracias a la plata. En realidad no había ni un solo guaraní, ¿verdad? Al contrario, pasamos momentos muy difíciles. Yo personalmente pasé momentos muy complicados a nivel familiar. Con esto no quiero hacerme, digamos, o pecar, digamos, de hacerme el víctima ni nada. Fue una lección que tomé. Claro, claro. Yo toda mi vida trabajé en el sector social, pero bueno, hubo que hacer un sacrificio importante y sobre todo poner mucha inteligencia al servicio de esta causa, que para nosotros era como de vida o muerte. ¿Y Entonces cómo nos fue jugamos, convocar a las jugamos. figuras de la televisión, por ejemplo, para que ellas vengan creyendo en el proyecto? Y poco a poco, ¿verdad? Porque nadie se quería mostrar, ¿eh? Empezamos a conversar con cada una de las personas y la verdad, la pura verdad es que nadie creía que era posible volver a hacer que Teletón resurja. Pero bueno, también había un desafío muy importante y a veces a las personas les movilizan estos desafíos gigantescos. Entonces fuimos construyendo con un grupo primero pequeño de personas ese ámbito de confianza y sobre todo con mucha claridad sobre los principios sobre los cuales íbamos a construir esta nueva Teletón. Eso fue haciendo que mucha gente se juegue el pellejo, incluso empresas privadas que tenían un gran prestigio que se jugaron de lleno. Y bueno, hoy, digamos, a la luz ya del tiempo vivido, creo que fue casi una locura. Salir a pedir en 27 horas, en ese momento 4.000 millones de guaraníes, una cifra que no tenía precedente en la historia de la Teletón en Paraguay, fue yo creo que una locura, ¿verdad? Una sana locura, pero que bueno, también son los momentos en los que uno se juega al todo, nada, ponemos toda la carne al asador. Y por suerte la gente respondió. Ese es el otro elemento, Gustavo, ¿verdad? Yo siempre tuve en claro de que ni yo ni otras personas somos dueños de Teletón. Nosotros administramos la Fundación Teletón como un bien ciudadano. Y un bien ciudadano se gestiona desde la confianza y con la confianza no se juega. Entonces nosotros vemos con mucho respeto esto. Si nosotros salimos a pedir públicamente recursos a la gente, imagínate lo que sería defraudar esa confianza, el daño que generaría no solamente para Teletón, sino que para muchas otras instituciones que están haciendo un esfuerzo extraordinario en un país donde hay necesidades en cada esquina. Entonces, hay una cuestión delicada por detrás de esto y yo creo que nosotros supimos entender eso y eso hizo que, bueno, que vayamos administrando en la Fundación con mucha dedicación y con mucho compromiso. Y vos sabés que el tema de la confianza no se da solamente en esas 27 horas de la Sí. maratón. Yo veo mucho en la comilona que una persona dice, una cosa pues, pucha, agarrar el celular y Sí. reenvías un giro que tenés luego ahí y bueno, y ya cumpliste con tu conciencia de aportar algo para mejorar el país. Después está lo otro, que personas de bien dedican, por ejemplo, un domingo, montan un stand, proveen los insumos para cocinar al semejante. Impresionante, O sea, realmente. eso me parece que uno tiene que confiar demasiado Mira, para hacer. si ¿verdad? yo te empiezo a contar, Gustavo, las anécdotas, las experiencias que tuvimos, realmente es súper emocionante porque a veces la gente da lo que no tiene, ¿verdad? Y hay que reconocer eso, ¿verdad? Que cuando activamos la solidaridad en nuestro país somos capaces de hacer grandes cosas, más allá de la cantidad de contradicciones, de todos los efectos que podamos tener como sociedad. Cuando se confía y la gente se siente convocada y sobre todo cuando la gente siente que tiene protagonismo, el nivel de participación es altísimo. Y eso es lo que sentimos en cada Teletón y en cada comilona. Quiero aprovechar el tiempo para desmitificar un montón de Sí. cosas, porque quiero hacer lo más didáctica posible la charla, porque yo sé que mucha gente entra en esa disyuntiva todos los años de decir, ¿por qué no lo hace el Estado? ¿Qué, por ejemplo, vos le planteas a alguien cuando te dice, Andrés, ¿por qué usted se ocupa de una tarea que bien la podría haber hecho el Estado? Mira, nosotros reflexionamos mucho sobre este tema, sobre todo porque yo vengo de una historia de participación en el sector social, construyendo políticas públicas, ¿verdad? Sobre diversos temas. El primer elemento es entender que la solidaridad y los derechos humanos no son temas contradictorios, sino que son temas complementarios.
De hecho, los derechos humanos existen porque hubo gente que solidarizó con las minorías. Entonces, la solidaridad es un valor muy importante. Lastimosamente, mucha gente plantean como cuestiones que no son compatibles, ¿verdad? Y a veces duele leer ciertas críticas de personas que no valoran lo que implica la participación. La solidaridad es uno de los valores centrales en toda sociedad desarrollada porque implica la capacidad de ser empáticos, de poder comprometernos con el dolor ajeno y no quedarnos en ese individualismo salvaje que lo que hace es descomponer el tejido social. Entonces, nosotros en Teletón tenemos dos líneas muy claras de trabajo. Por un lado, apelamos a la solidaridad de la gente, porque entendemos que hay muchas necesidades en un país pobre como el nuestro, donde hay tanta desigualdad. Y por otro lado, entendemos que para nosotros es indispensable trabajar en la construcción de políticas públicas. Por eso Teletón Paraguay tiene todo un área que se dedica a impulsar, por ejemplo, temas como la Ley de Educación Inclusiva, que fue fundamental para nosotros. Trabajamos de forma coordinada con todos los entes del Estado que están vinculados al tema, el Hospital La Costañuela, la Secretaría de la Niñez, la CODENI, las municipalidades, la Gobernación, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, de cara a articular esfuerzos de todos los sectores de la sociedad. Entonces, yo le diría eso a la gente, ¿verdad? La gente que dice, esto es una cuestión del Estado nomás. Teletón existe en Suiza, existe en Francia, en Estados Unidos, lugar donde el Estado, en países donde el Estado tiene casi todo resuelto, ¿verdad? Entonces siempre va a ser importante entender de que la solidaridad no significa excluir la visión de los derechos humanos. Y bueno, eso es lo que está haciendo Teletón en este proceso evolutivo. Para nosotros es muy importante distinguir lo que es la solidaridad de la caridad. Claro. La solidaridad implica compromiso. Implica compromiso, pero sobre todo implica entender de que es una cuestión más horizontal y que lo que necesitamos hacer es generar condiciones y ayudarle al otro a hacerse sólido para enfrentar sus desafíos y no generar un mecanismo de dependencia. Entonces nuestra manera de acompañar a las familias no está basada en el asistencialismo, no es yo te doy una silla de ruedas, yo te doy, no. Nosotros ofrecemos un servicio y en ese servicio lo que buscamos es que las personas al salir de un centro de rehabilitación estén incluidas en la sociedad y sobre todo estén participando activamente. Por sobre todo. Y a la gente que dice Teletón le ayuda solamente a la gente con poder adquisitivo y le deja de lado a otros. Y yo no sé qué decirle a la gente que dice eso. La verdad que me pregunto desde qué interés o de qué visión, porque más del 80% de las personas que nosotros atendemos sí. Viven en situación de vulnerabilidad nace por ahí extrema. eso? Creo que ustedes no atienden algunas especialidades. Entonces hay gente que cuando vos le decís, yo no atiendo esta especialidad, dices, no, vos me excluís porque... Sí, son dos cosas, ¿verdad? Por un lado, Teletón es un centro de rehabilitación especializado. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de un montón de tipos de discapacidad. No es lo mismo una discapacidad intelectual que una discapacidad física, una discapacidad sensorial. Teletón en Paraguay atiende a personas con discapacidad neuromusculoesquelética, eso significa discapacidad física. Sería lo mismo como que yo tenga un problema del riñón y quiera irme a un oculista. Claro, no es que me discrimina, sino que no me puedo atender. Si viene una persona que no tiene el tipo de discapacidad que nosotros atendemos, no es que nosotros le decimos arreglate. Nosotros lo que hacemos es derivarle a un centro especializado que sabe más que nosotros, porque sería una irresponsabilidad absoluta nosotros atender alguna especialidad o alguna patología, digamos, que no tiene que ver con lo que hace Teletón, ¿verdad? Pero por otro lado, yo creo que hay un fenómeno más complejo, Gustavo, ¿verdad? Primero hay que entender, yo me pongo en el lugar de la gente, de que vivimos en una sociedad donde cuesta mucho confiar en las instituciones, en los líderes, etc. Y eso tiene que ver con nuestra historia. Entonces, yo no me enojo con la gente cuando la gente dice en Teletón roban, en Teletón no sé qué cosa, en Teletón, porque yo entiendo de dónde viene eso. Es un problema cultural que tenemos, pero por otro lado también nos encargamos de rendir cuentas, nos encargamos de mostrar resultados, nos encargamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la gente confíe. Fruto de eso es que hoy en todos los estudios de opinión que tenemos, que hacemos a lo largo y ancho del país, más del 85% de la gente confía en Teletón. ¿Ustedes mismos hacen esos estudios para medir? Nosotros sí, con empresas privadas, digamos, ¿verdad? Pero el otro elemento es este fenómeno de las redes sociales y las noticias falsas, ¿verdad? Que hay que tener mucho ojo porque uno instala un tema sin estar informado, a veces por ego, a veces por llamar la atención, etcétera, y eso empieza a replicarse como una polaridad. Entonces nosotros estamos permanentemente desactivando cuestiones que nada tienen que ver con la realidad, ¿verdad? Entonces yo le pido a la gente prudencia, y yo no le digo a la gente que
que sea confianzuda, digamos, que se vaya al extremo de la Claro, extrema sí. confianza, ¿verdad? Pero tampoco quedarse en la extrema desconfianza. Nosotros hablamos de una confianza informada. Eso significa, si quieren apoyarnos, infórmense. Y para eso nosotros hacemos rendición de cuentas públicas. Pueden entrar ahora mismo a la web de Teletón, www.teleton.org.py, descargar las auditorías. Tenemos una gestión a puertas abiertas. La gente puede marcar una cita y se van cuando quieran a conocer y poder, más allá de las palabras que pueda decir Andrés Silva o quien sea, poder conocer en persona el trabajo que hacemos. Andrés, y tener ahí a tantas figuras, qué sé yo, verla ahí a Menche, Yolanda para dirigir una maratón, es también como un aval, ¿verdad? Que no se van a prestar a algo que no, Sí. que no esté tan bien hecho, ¿verdad? Así es. Ahora, yo quiero distinguir algo, ¿verdad? Que es un tema que yo aprendí en Teletón. Es, las figuras que vos ves en Teletón, Gustavo, son figuras que en realidad están ahí como personas antes que de su rol de conductores. El compromiso que tienen Menchi, Barrio Canal, Yolanda, Chiche, Oscar, Santi González, Toto, bueno, y mucha de la gente que vos ves ahí, la gente de la selección, realmente pasa por un compromiso personal, porque lo que le exigimos nosotros durante el año, vos no te podés Claro, imaginar. yo veo traslado al O sea, interior. no es que ellos se van las 27 horas nomás aparecen en la campaña. Ellos tienen una cercanía pero absoluta con Teletón y eso hace que realmente ellos salgan con tanta convicción a convocar a la ciudadanía. No es que creo alguien le ninguno pasó un se libreto y prestaría, les ¿verdad? dijo, esta es la historia de este chico. Y sino que ellos después conocen. lo que dicen, yo no sé más si alguien a esta altura de la vida podría creer que se le paga un guaraní, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Siempre está bien decirlo, ninguno cobra un solo guaraní por eso y ni siquiera le cobran a las empresas a las cuales le hacen la publicidad vinculada a Teletón, ¿verdad? ¿Este año cuánto es la meta? Son 15.600 millones de guaraníes, pero hay que pasar los 16.000. Sí, o sea, ustedes arrancaban con 4.000 hace 10 años y están a 16.000. Así es. Vos sabés que un tema también me parece muy importante porque uno llega a una maratón Ajá. año tras año y uno ve, por ejemplo, cuando hubo casos de lluvia, ve chicos saliendo en carros tirados Sí. por huellas para donar, Así un montón de es. cosas. ¿Cuánto por ciento de lo que se dona finalmente viene del sector privado grande que puede donar 500 millones una vez y cuánto es de la gente que moneda a Ya, moneda? las empresas patrocinadoras aportan el 34% de todo lo que se recauda. Esos son los grandes cheques que uno ve en el escenario. Y la ciudadanía aporta el 64%. Y ahí tenés de moneda de 100 guaraníes hasta aportes un poco más significativos. Pero los que hacen realmente la diferencia son el ciudadano común, ¿verdad? Por eso también, esto es algo que quiero aprovechar porque pocas veces puedo contar esto, ¿verdad? Algún día quisiera tener una cámara también detrás de lo que se ve en el escenario, porque ahí suceden muchas cosas que de alguna manera yo creo que es importante que la gente sepa. Por ejemplo, imagínense lo que es contar, no sé, 2.500, 3.000, 3.500 millones de guaraníes en moneda. Esas alcancías que están en todos los puntos del país, no es que vienen por arte de magia, no es que teletransportación, digamos, hasta el banco, ¿verdad? Hay una empresa de seguridad que se encarga de recoger eso a nivel país, eso se tiene que llevar a ciertos puntos, se contabiliza, recién una vez que se contabiliza, nosotros recibimos un informe que estaba avalado por una empresa auditora que hace una certificación de los ingresos, el banco me pasa un reporte y recién ahí yo puedo salir a decir, Claro. ¿verdad? El famoso cómputo que hacemos en el tablero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes, en la Teletón del pasado, Se inflaban los números. no es que se inflaban, Sí, sino lo que que se prometían decía, cosas por que- ejemplo, Gustavo decía, yo Andrés voy a donar 10 millones de guaraníes. 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Y esa plata no estaba finalmente, o porque vos no pagaba, o porque no se hacía la gestión, o porque pagaba la mitad. O se donaba un cuadro y se decía 1 millón de guaraníes, y ese cuadro después terminaba en un depósito. Entonces esa plata no era O sea, real. la recaudación es irreal. Así es, O sea, entonces- cuando el viernes en la noche, el viernes 3 de noviembre, arranque la Teletón, vamos a arrancar con un piso de 5.000 millones más o menos, que es lo que van a poner los patrocinantes. Un poco menos, Pero hay sí. que salir a pelear 10.000 Así es. de la gente que... Que eso es lo que se hace en las 27 horas. O sea, nosotros lo que tenemos asegurado es lo de las empresas y después el resto hay que hacer en esas horas. Y vos sabés que no La quiero totalidad. ser, porque te juro que puse el mayor de mis empeños Sí. para que la gente aprenda, entienda, y por sobre todo aprenda a valorar lo que hace Teletón. Pues no puedo dejar de preguntarte, ¿qué significa en materia del proceso llegar a una Teletón y no alcanzar la meta? Y significa retroceder en los servicios. Nosotros necesitamos cubrir un presupuesto de 20.000 millones, no de 16.000 millones de guaraníes. Nuestro presupuesto es de 20.000 millones de guaraníes al año y para eso tenemos la comilona y otros ingresos que vienen de otros aportes, ¿verdad? Pero no recaudar eso implicaría retroceder Financieramente. en la cantidad. ¿Y, en la y cantidad en materia mediática de confianza? Y también yo creo que puede ser un golpe porque
Yo creo que sí, hay que ver qué pasa, ¿verdad? Yo tengo la experiencia, como, digamos, de la Teletón Internacional, de que a los países que no llegan a la meta les cuesta después recuperarse. Pero por otro lado, también a la gente le ayuda a acabar con ese mito de decir Teletón siempre llega a la meta. Yo siempre le digo, está todo gente hablado, de internet pregunten qué pasó con Teletón Colombia, Teletón Uruguay, Teletón Perú y varias teletones que nos llevaron a la meta. Y ojalá no ocurra. Pero más allá, que hay una cuestión que es de doble vía, ¿verdad? Por un lado están los recursos económicos, que es lo principal, digamos, que nos permiten atender a la familia y brindar 130.000 atenciones al año de manera gratuita. Pero por otro lado, yo también me pregunto qué implicaría para el ánimo social no llegar a la meta, porque yo no conozco otra institución que dependa de tanta gente a la vez. Y yo creo que no nos merecemos eso como sociedad, ¿verdad? Bastante ya con la albirroja. Claro, y vos sabés que la sonrisa de esos chicos compensa cualquier mala onda que pueda existir en el ambiente. Te agradezco por haber venido, Andrés. No, yo también, a vos, Gustavo. Bueno, hacer un llamado a la gente a seguir construyendo esta obra que es de todos y nosotros comprometernos a honrar esa confianza como lo hicimos hasta ahora. Más allá de las palabras, con resultados concretos y con testimonios que dan fe del trabajo de Teletón en estos 10 años. O sea que yo estoy muy contento con el trabajo de ustedes porque en un país donde se hace absolutamente casi todo mal, hay una institución en la que se confía, hay voluntariado, hay chicos que son atendidos, hay confianza, hay una movilización, un despliegue 27 horas al año. O sea, a mí me parece un trabajo realmente excepcional y yo estoy seguro que le va a ir muy bien. Te agradezco, Gustavo. Gracias por haber venido. Gracias. Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta.